tardes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda su servidor y amigo Fernando Mata, predicador de la Iglesia de Cristo que se reúne en León, Guanajuato. En estos momentos voy a tener un diálogo en vivo con mi amigo, el apologista católico Rodrigo Andrés Calvo. Que nada más esperamos por aquí a que se conecte para que se una a la transmisión. El diálogo que vamos a tener, con el favor del Señor, es acerca del bautismo de bebés. Si la Biblia enseña, si la Biblia autoriza que los bebés sean bautizados. Ya nada más por aquí esperamos a Rodrigo a que se conecte. Y acomodamos esta cámara. Bueno, a ver, vamos a esperar a Rodrigo. Rodrigo, ¿estás por ahí? Ya está aquí la transmisión para el diálogo. Vamos a esperar a Rodrigo a que se conecte. Este tema es muy interesante, acerca del bautismo de bebés. Mi convicción es que la Biblia no enseña ni autoriza que los bebés sean bautizados. Y pues vamos a permitir también que nuestro amigo Rodrigo nos presente, nos comparta las razones por las que él y la Iglesia Católica creen que sí. Vamos a ver. Seguimos esperando, creo que vamos a hacer otra. Ahí está, ¿Ya estás ahí, Andrés? Sí, ya está por ahí. A ver, Andrés, si puedes unirte. ¿Hay alguna forma ahí en la transmisión en vivo de de Facebook, en la que puedes pedir añadirte al video, Rodrigo? A ver si por ahí puedes hacerlo, por favor, para que te incorpores y que estemos transmitiendo los dos. Sí, ya me enviaste la solicitud, Rodrigo. Nada más, por favor, ahí en la parte inferior, a ver, déjame ver si yo puedo agregarte. Ah, sí, ya. Listo. Ya está agregando. A ver, conmigo ya está agregando. Aparece aquí. Agregando. Creo que es unos minutos. Para que ya esté aquí con nosotros, Rodrigo. Y sí, aquí está ya. Ok. Fernando, bendiciones, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien, muy contento de tener esta oportunidad de platicar contigo. ¿Cómo te va? Bien, bendecido, gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho. Bueno, pues si estás de acuerdo, Rodrigo, nos presentamos y luego iniciamos el diálogo. Bueno, a los que están viendo este video, doy una presentación breve desde mi perspectiva de Rodrigo. Es una persona que es muy preparada dentro de la apologética católica. Yo lo respeto y lo admiro mucho. Tuve la oportunidad de leer uno de sus libros que me hizo el favor de compartirme. Me parece un libro muy bueno. Y acepté platicar con él porque me invita a Rodrigo a platicar, porque es una persona dócil, mansa, y aun y cuando no creamos lo mismo, creo que ni Rodrigo ni yo pensamos que seamos enemigos. Bueno, esa es la perspectiva que yo tengo de Rodrigo. Ahora sí le cedemos la palabra para que se presente. Adelante, mi estimado Rodrigo. Bueno, Fernando, muchas gracias. Yo soy Rodrigo Calvo, apologeta católico, como tú ya bien lo nombraste. Soy de la sede de Roma, ¿sí? De la carta, somos de la iglesia de la Carta a los Romanos. Y perdón, que es que salen a veces notificaciones y se interrumpe. Y bueno, no, pues Fernando es una persona muy agradable, también muy formada. Pues no es católico, pero no está en contra de nosotros, entonces pues es una persona que es muy responsable con lo que dice, con lo que piensa, consecuente. Y bueno, hace rato tenía ganas de charlar con él y compartir este tema, y gracias a Dios hoy ya se pudo lograr. Y bueno, pues
Lo importante es que cada uno pueda escuchar los argumentos, las posiciones, los puntos de vista y pueda sacar sus propias conclusiones. ¿Ya? Y lo importante es que aquí vamos a compartir como hermanos, no es un debate, es un diálogo muy tranquilo, va a ser en hermandad cristiana y bueno, lo importante aquí es siempre glorificar el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, mi estimado Rodrigo, así es. Pues gracias por tus comentarios. Las personas que ya conocen, soy Fernando Mata, predico en la Iglesia de Cristo que se reúne aquí en León, Guanajuato. Y bueno, pues el tema que Rodrigo me invitó a dialogar es acerca del bautismo de bebés. Obviamente él cree que pues la Biblia enseña, ¿no?, que se deben de bautizar los bebés. Yo creo lo contrario. Entonces no sé si gustes iniciar, Rodrigo, o que inicie yo, como tú digas. Pues bueno, pues yo voy a iniciar hablando así pues por encimita que, a ver, más que todo no es que hablemos del bautismo de bebés, sino el bautismo a todas las gentes, que es el que aplicamos nosotros. ¿Por qué le llaman, por qué es un bautismo a todas las gentes? Pues porque así lo dijo Jesús en Mateo 28:19, y pues hacer discípulos a todas las gentes. ¿Y cómo se hace discípulos? Dice bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos que Jesús nos manda a hacer discípulos bautizándolos, ¿ok? Ahora, después de decir que se hace discípulos bautizándoles, después dice que se les todo lo que Jesús nos ha mandado. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros entendemos que eso es para todo el mundo. De hecho, Jesús nunca dijo, ni hay una cita bíblica que establezca qué edad se debe bautizar una persona. Sí, Jesús se bautizó a los 30 años, sí, pero se bautizó en el bautismo de Juan, no en el bautismo de Jesús. Hay que tener una diferenciación bien clara, que hay 3 bautismos en la Biblia. El primero es el bautismo, ya les digo, el primero es el bautismo en Moisés, ¿sí? De la antigua alianza, que lo encontramos enunciado en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 y 2, ¿sí? Y dice que ahí que todo Israel fue bautizado en la nube y en el mar, todos, o sea, sin excepción. Ya este primer bautismo va desde la liberación de Israel de manos de los egipcios hasta la aparición de Juan el Bautista, que Juan el Bautista es el profeta bisagra entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Por otro lado tenemos el bautismo profético, que es anunciando la llegada de la nueva alianza, que es el bautismo de Juan, ¿sí? Que lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículos 4 al 6, ¿sí? Este era un bautismo de arrepentimiento, ¿sí? Y era para anunciar el Salvador que establece el nuevo pacto, ¿ok? Hechos 19:4 nos dice que Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, Jesús. O sea, el fin de este bautismo era anunciar la llegada del Mesías. Y bueno, este bautismo está desde la aparición de Juan. Un poquito más duró, en realidad duró hasta el momento que decapitaron a Juan el Bautista, y ahí ya se acabó ese bautismo. Y luego ya llega el bautismo en el nombre de Jesús, ¿sí? Ya tenemos en Moisés, en Juan y ahora en Jesucristo, ¿sí? Hechos 2:38 nos dice que Pedro les contestó: convertidos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, ¿ok? Y ese bautismo incluye a todos los creyentes, porque ahí dice: el bautismo es para ustedes, para sus hijos, o sea, de los que estaban en ese momento presentes. Él les aclara muy bien: para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos, o sea, que no estaban en ese lugar, y para los que han de venir, o sea, los que vienen en el futuro.
pero en ese momento de Pentecostés Pedro habla claramente que el bautismo era para los que estaban presentes y sus hijos, sin hablar de distingo de edad. Bueno, este es un bautismo familiar. Era un bautismo donde ¿cómo se dice? El jefe de familia, así nos lo narran los libros de los Hechos. El jefe de familia, por ejemplo, Lidia, el carcelero, bueno, hay varios ejemplos, se creían e inmediatamente se bautizaban junto con su familia, ¿sí? Entonces, vemos que Hechos nos habla de los bautizos familiares. Ahora, hay bautizos individuales de adultos, sí, claro que los hay en la Biblia, pero se refiere solo a los eunucos, a los castrados. Y era una excepción del bautismo precisamente porque eran castrados, no podían tener familia, entonces el eunuco se bautizó solo, ¿sí? Hay otro pasaje que los seguidores de Juan el Bautista también se bautizaron en el nombre de Jesús, ¿sí? Y estos eran eunucos espirituales. Recordemos que Juan el Bautista vivía en el desierto, se vestía de piel de camello, bebía miel silvestre y comía también saltamontes, de eso se alimentaba. Eran personas sin familia porque vivían en el desierto. Entonces vemos que este bautismo que llamamos de adultos, individual, es una excepción, no es la regla, es la excepción porque eran personas que no tenían familia, porque eran eunucos o físicos o espirituales. Y el bautismo bíblico, 100% bíblico, es de familias completas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no hacemos, no marcamos una edad ni nada en ese aspecto. Hasta ahí lo voy a dejar como un abrebocas. Como un abrebocas para seguir explicando sobre el bautismo, porque creemos en el bautismo a todos, sin excepción, a todos, pues al creyente y toda su familia. Además porque es una regla de salvación. Cuando el carcelero se le acercó a Pablo, sí, se le echó a los pies y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Pablo le dice la regla de salvación, le dice, cree cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, crees tú, pero el que tú creas hace que además eso incluya a tu casa. Y ahí se bautizaban absolutamente todos, incluyendo los esclavos se bautizaban en esa época, por orden del jefe de familia, el que tenía la autoridad. Recuerden que los esclavos en esa época no tenían la autoridad para decidir si se podían bautizar o no. Era el jefe de familia el que decidía eso. Ahí dejo ese punto y bueno, te doy el paso, Fernando, adelante. No, muchas gracias. Igual gracias nuevamente por tu tiempo que te estás tomando para compartir. Yo sé que también tienes actividades y sin embargo, pues estás aquí con nosotros compartiendo en esta tarde. Bueno, como es normal y es de esperarse, y precisamente en razón de ello es que estamos teniendo este diálogo, pues no estoy de acuerdo, ¿no?, con algunas de las cosas que mencionas. Creo que efectivamente Mateo capítulo 28 enseña que se debe de bautizar a todas las naciones. Precisamente ese es el mandamiento del Señor, lo leo. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Creo que efectivamente el Señor manda a bautizar a todas las naciones. Sin embargo, considero que esto no signifique que los bebés sean incluidos. ¿Por qué? Bueno, prácticamente por dos razones básicas. Primeramente, me parece que la palabra todo se usa dentro de un contexto. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Filipenses 4:13, el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si vamos a tomar la palabra todo en un sentido absoluto, entonces Pablo podría, y quizá esto suena un poco absurdo, pero lo hago con el fin de ilustrar mi punto, si el todo es absoluto, Pablo podría volar,
Pablo podría atravesar paredes, Pablo podría violar las leyes de la física. Creo que estamos de acuerdo en que no es así, y el contexto de Filipenses 4 nos muestra que ese todo que Pablo podía era tener y no tener, tener en abundancia y tener poco. Entonces la palabra todo se usa dentro de un contexto que es regido por el contexto inmediato y por el contexto remoto. ¿Cómo aplico esto al caso de Mateo capítulo 28? Andrés, tú mencionas que Jesús no especificó edad. Estoy de acuerdo, el Señor nunca especificó edad, y yo no creo que haya una edad en específico, es decir, a los 33 años alguien tiene que ser bautizado. No es así. Sin embargo, creo que aun y cuando el Señor no especificó una edad, sí especificó requisitos que anteceden al bautismo, al menos 3 de ellos. El primero sería el creer. En Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, el Señor Jesucristo dijo: "Id y predicar el evangelio a toda criatura". Aquí hago nuevamente una acotación, como la palabra toda no es usada en sentido absoluto, porque si el toda fuera absoluto, un árbol es una criatura, no se le va a predicar a él el evangelio. Un animal es una criatura, no se le va a predicar a él el evangelio. Creo que el contexto nos muestra que esa toda criatura a quien debía ser predicado el evangelio, según lo indica el versículo 16, es el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Entonces, el bautismo, según enseña el Señor, va antecedido por la fe. Ahora, ¿cómo sé yo o por qué creo que es la persona que es bautizada la misma que tiene que creer? Porque el Señor Jesucristo dice Él, y cuando usa el pronombre personal Él, se refiere a la misma persona, es decir, que el que va a ser bautizado es el mismo que tiene que creer. Que el bautismo y la fe son inseparables, creo que se puede mostrar desde el texto griego, porque el que creyere y fuere bautizado es unido por una conjunción griega copulativa, que es la conjunción griega copulativa kai, que une a la palabra o frase que antecede con la palabra y frase que le sigue de una forma tan íntima que es inseparable el bautismo de la fe, de tal forma que para el bautismo bíblico se requiere primeramente tener fe. Yo creo que un bebé no puede tener fe, entonces en razón de ello creo que los bebés no deben de ser bautizados. Me parece que hay un segundo requisito para que un bebé sea bautizado, y es indicado en el pasaje que citaste, Andrés, que es Hechos 2:38, el cual dice: Pedro les respondió y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y nuevamente vemos aquí la función de la conjunción copulativa griega kai, que une el arrepentimiento con el bautismo de una forma tan íntima que no se puede separar el uno del otro. Así que llevan 2 requisitos que anteceden al bautismo y que creo que un bebé no puede cumplir, es decir, el creer y el arrepentirse. Hay un tercer requisito que es el confesar a Jesucristo, la confesión. No estoy hablando, claro está, Andrés lo sabe, pero para algunos que puedan llegar a tener alguna confusión, no estoy hablando de confesar los pecados, sino confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. En Hechos capítulo 8, en el caso del eunuco, dice Hechos capítulo 8, versículo 35 en adelante: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Noten por favor que el eunuco está preguntando si hay algo que impida su bautismo. La respuesta de Felipe, me parece a mí, es conclusiva, porque le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. De tal forma que algo que impide que alguien sea bautizado es que no crea en Jesucristo. Sostengo que un bebé no puede creer. Ahora aquí viene lo más importante, porque dice: y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En razón de la respuesta de Felipe en razón de la respuesta del eunuco es que Felipe le bautiza. Entonces, supongamos por un momento que un bebé puede creer, que lo niego. Supongamos que un bebé puede arrepentirse, que lo niego. Bueno, ahora ese bebé, para poder ser bautizado, tiene que confesar que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si hay un bebé que pueda creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que no creo que sea así, se sigue que hay otros que no puedan. Ahora, puesto que un bebé no puede confesar,
cómo hace la Iglesia Católica esta distinción, mi estimado Andrés. Entonces, en resumen, creo que efectivamente el bautismo es mandado a todas las naciones. Sin embargo, esas naciones o esas personas de ellas que deben ser bautizados son creyentes arrepentidos que confiesan que Jesucristo es Hijo de Dios, y en razón de ello no creo que un bebé pueda y deba de ser bautizado. Abordando el punto del bautismo familiar que menciona Rodrigo, es cierto que se dice que Lidia, el carcelero, y Estefanas incluso, y Cornelio, fueron bautizados ellos y su casa. Creo, sin embargo, que hay buenas razones bíblicas para creer que dentro de esa casa los bebés no fueron bautizados. Primeramente, por los argumentos que acabo de mencionar, la Biblia no se contradice. Y si el Señor enseñó, tanto Él como sus apóstoles por inspiración del Espíritu Santo, que el bautizado debe de ser un creyente arrepentido que confiese su fe en Cristo, y un bebé no puede hacer esto, no había ahí. Creo que hay algo todavía más importante que en el contexto de cada uno de estos pasajes de los 4 que cita Rodrigo, el caso de Cornelio, de Lidia, del carcelero, y el caso, bueno, yo agrego el caso de Estefanas, el contexto nos muestra que no eran bebés bautizados. Porque, por ejemplo, en el caso de la familia de Cornelio, si leemos Hechos 15, 7 al 9 y Hechos 10, 43, podemos ver que ellos oyeron y creyeron. El escuchar implica entendimiento, puesto que un bebé no lo puede hacer. No fueron bautizados bebés con esa familia de Cornelio. Incluso en Hechos 11, 18 se dice que ellos se arrepintieron. Un bebé no se puede arrepentir. Creo que no había bebés o no fueron bautizados ahí bebés. En el caso de Lidia, en Hechos 16, 40 se dice que Pablo consoló a la familia de Lidia. Pregunta, ¿esto incluye a bebés? Si los bebés no fueron consolados, entonces no fueron tampoco bautizados. En cuanto a la casa del carcelero, en el caso del carcelero se dice en el versículo 31 y 34 de Hechos 16 que creyó el carcelero y que cada uno de ellos debía creer. Después de su bautismo ellos se regocijaron, versículos 33 y 34. Puesto que un bebé no se regocija después del bautismo, entonces sostengo que no había bebés dentro de esa casa, y por ello creo que el bautismo de bebés no es enseñado por la Biblia. Eso es lo que yo creo, mi estimado Rodrigo, y te sigo escuchando con todo gusto. Vale, hermanito, bueno, muchas gracias por tus apreciaciones. Bueno, vamos a empezar diciendo que cuando tú leíste efectivamente que hay que bautizar a todas las naciones, que se hacen discípulos bautizándolos a todas las naciones, la palabra nación viene del latín natio, ¿sí? Derivado de nasci, que quiere decir nacido o nacer. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo en ese contexto la palabra de Dios? Dicen, vayan y bauticen a todos los nacidos y hagan los mis discípulos, ¿ok? Entonces, en ese sentido ya Jesús es muy claro. Ahora, por el otro lado, tampoco hay problema con Marcos 16, 16. Sí, el que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará. A ver, primero que todo, es muy claro que ahí Jesús está diciendo que el bautismo salva. Entonces es necesario para la salvación. Segundo, tampoco va en contravía con lo que le dijo Pablo al carcelero, porque creyó el jefe de familia y se bautizó toda su casa, ¿sí? Ahora, por otro lado, a ver, bueno, también Pablo nos habla de que el bautismo viene a reemplazar a lo que es la circuncisión de los niños, ¿sí? Y la circuncisión, según la ley, se hacía a los 8 días de nacido. Por otro lado, bueno, aunque humanamente podamos decir que los bebés no pueden creer, la Biblia demuestra todo lo contrario. Si leemos, por ejemplo, Salmos 8:2, dice, en la boca de los niños, los que aún maman, dispones baluarte frente a tus adversarios para acabar con enemigos y rebeldes, hablando de Dios. Salmo 71:6 dice, en ti tengo mi apoyo desde el seno.
tú mi porción desde las entrañas de mi madre. En ti sin cesar, Señor. Antes del Salmo 71, ¿qué pasaje citaste? Antes del Salmo 71, ¿cuál pasaje citaste? Salmos 8:2. Salmos 8. Salmos 8, versículo 2. Salmos 8:2. Sí. En la boca de los niños, de los niños, los que aún maman, dispones baluarte frente a tus adversarios para acabar con enemigos y rebeldes. Salmo 71:6 dice, en ti tengo mi apoyo desde el seno, o sea, desde el seno de la madre. Tú mi porción desde las entrañas de mi madre. En ti sin cesar mi alabanza. ¿Ok? Entonces, ahí dice que desde el seno de su madre, él es su apoyo. Mateo 21:16 dice, y le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Sí, les dice Jesús, ¿no habéis leído nunca que de la boca de los niños y de los que aún maman te preparaste alabanza? Entonces, vemos cómo el Señor sí tiene en cuenta a los niños, ¿sí? Como personas, y bueno, la Biblia habla de cierta forma que ellos pueden creer. Salmos 22:10, por ejemplo, ¿sí? Vemos que ahí dice, Dios llama a los bebés desde el vientre. Obviamente no los llamaría si no tuvieran conciencia o capacidad de creer. Salmos 22:10 dice, a ti fui entregado cuando salí del seno, desde el vientre de mi madre eres tú mi Dios. Entonces aquí está declarando que Él es su Dios desde que salió del vientre de su madre. Ahora, Isaías 49:1 nos dice, oídme islas, atended pueblos lejanos. Yahvé desde el seno materno me llamó, desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre. Entonces, si Dios me llama, quiere decir que yo me puedo bautizar. ¿Ok? Gálatas 1:15 dice, mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien, bueno, más o menos aquí está diciendo que nos llama desde el seno desde la madre. Ahora también tenemos a Jeremías, capítulo 1, versículo 5, ¿no? Desde el vientre yo te consagré, ¿sí? Desde el vientre yo te llamé, le dice a Jeremías. Entonces podemos ver que humanamente, racionalmente, nosotros decimos que los bebés no creen. Pero bíblicamente la Biblia sí nos enseña a lo largo y ancho que los bebés sí pueden creer. Ahora, lo otro importante aquí es que el bautismo sí salva. El bautismo salva y los bebés necesitan salvación porque nosotros hablamos nosotros creemos en el pecado original. No sé si haya necesidad de entrar al tema del pecado original, pero pues en el Salmo 51:7 dice el salmista, yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. Job 15:14 y 15 dice, ¿qué es el hombre para que sea puro y el nacido de mujer para que sea justo? Si Dios no se fía ni siquiera de sus santos y el cielo no es puro a sus ojos. Job 25 del 4 al 6 dice, ¿cómo puede un hombre ser justo ante Dios o ser puro un hijo de mujer? Si hasta la luna no tiene brillo ni las estrellas son puras a sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre, ese gusano hijo de hombre, que es solo una lombriz? Y Romanos 3:23 nos dice, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Dice todos, sin excepción. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creemos que los bebés sí necesitan esa salvación. Porque bíblicamente, ¿qué se recibe a través del bautismo? Bíblicamente. Primero, Hechos 2 nos dice que se recibe el Espíritu Santo. También nos lo dice Joel. Borra el pecado original. ¿Sí? Nos hace hijos de Dios. No hay otra forma de ser hecho hijo de Dios si no es por el bautismo. ¿Ya? Se convierte en miembro de la iglesia. La única forma de pertenecer a la iglesia de Cristo es por medio del bautismo. No existe otra forma. Entonces, si un niño no se bautiza, está excluido de la iglesia de Cristo. Además, por el bautismo se recibe la salvación por gracia. Y por último, en el bautismo, los
Entonces, por esas razones, nosotros sí creemos que los bebés pueden ser y deben ser bautizados. Adelante, Fer. Gracias, Rodrigo. Bueno, me gustaría que vean están escuchando que Rodrigo es una persona preparada. Rodrigo, ¿crees que me puedas bajar poco? Escucha de acá cuando hablo. ¿Le bajo? ¿Ahí? Bueno, como pueden ver, Rodrigo está preparado en su punto. Realmente lo que anteriormente lo he estudiado, los apologistas católicos presentaron estas. Entonces, bueno, quiero primeramente mencionar que creo que Rodrigo durante dejó un pequeño donde mencioné yo que la palabra todo absoluto que se usa en un sentido también creo que el argumento la fe y la confesión son inseparables de su texto griego, y en razón de ello creo que no pueden y deben de ser bautizados. También creo que se pueden críticas a los argumentos de Cornelio, donde el contexto nos muestra que dice que fueron bautizados en su casa o familia. El contexto nos muestra, por ejemplo, que escucharon y por tanto creo que se no pueden ni deben decir. Me dicen que no sé si le puedes bajar otro o no sé ¿ahí? Si es que sí se escucha un eco. Espérate, sí, tan raro eso. Espérate, voy a poner un manos libres. Sigue hablando, dale. Sí, a ver, ¿no se escucha ella eco? Sí, se sigue escuchando. A ver, espérate que estoy buscando unos audífonos a ver si se mejora. Está bien, no. Antes de que Rodrigo me pueda volver a escuchar, me da mucho gusto platicar con una persona preparada como Rodrigo. Y quiero que se digan todos, tanto los hermanos, los miembros de la Iglesia de Cristo, como los miembros de otras denominaciones, que Rodrigo, a pesar de que no es soberbio, habla con prepotencia, no está descalificando a mí, no está atacándome a mí. Esto muestra que se puede tener un diálogo sin ofensas, intercambiando lo que creemos que la vida. Creo que ya consiguió. ¿Mejor? A ver ahí. Se sigue escuchando un eco, no sé por qué. A ver, bueno, los que estén viendo, si me pueden decir si se me entiende lo que estoy diciendo. A ver, hermanos, ¿sí se escucha? Ya no se escuchó eso. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, Rodrigo, recapitulo. Creo que dejaste unos huecos. Primeramente, no abordaste los puntos de que el bautismo es inseparable de la fe, del arrepentimiento y de la confesión de fe. Tampoco creo que abordaste el punto de que cuando se habla del bautismo familiar, como tú mencionas, del carcelero, de Cornelio, de Lidia, y agregué yo el caso de Estefanas, el contexto nos muestra que en realidad el contexto nos muestra que no había bebés siendo bautizados. Ahora voy a tratar de dar respuesta a los argumentos de Rodrigo. Primeramente, Rodrigo menciona que cuando en Mateo 28 se pronuncia la palabra naciones, viene del griego nashi, que significa nacidos. Ahora, yo estoy de acuerdo con esto, yo lo concedo. Sin embargo, reitero, el contexto nos muestra que esos nacidos son personas que podían creer, Marcos 16:16,
que podían arrepentirse, Hechos 2:38, y que podían confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, Hechos 8. Después, en Marcos 16, Andrés menciona que el bautismo es necesario para la salvación. Estoy de acuerdo. Yo creo que el bautismo es necesario para la salvación. Menciona después que el bautismo reemplaza a la circuncisión de los niños que se hacía en el pueblo hebreo y que se hacía a los 8 días de nacido. Este pasaje, vamos a buscar el pasaje de la circuncisión, que dice: el pasaje es 2:11. Vamos a ver el pasaje que cita Rodrigo. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Dice así. Primero, quiero aclarar, concedo que en el Antiguo Testamento la circuncisión se hacía en los niños hebreos a los 8 días de nacido. Ahora, yo pregunto, ¿cómo Rodrigo y yo sabemos eso? Porque la Biblia lo dice. Ahora, enseña la Biblia que el bautismo, es decir, la nueva circuncisión, se debe de realizar a los 8 días de nacido. Bueno, en primer lugar, sabemos, en honor a la verdad, que los miembros de la Iglesia Católica no bautizan a los niños precisamente a los 8 días de nacido, así que aun y cuando se tuviera un paralelismo en la praxis, pues realmente no lo llevan a cabo. Pero ahora vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículo 11, dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y vamos a leer un versículo más: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, efectivamente, el bautismo es la nueva circuncisión, pero el bautismo, según Colosenses 2:12, está ligado íntimamente con la fe. Entonces, puesto que sostengo que un bebé no puede creer, entonces el bautismo no es para ellos. Ahora, ¿qué es lo que hace Andrés? Cita pasajes como Salmos 8:2, Salmos 71:6, donde dice: desde el seno eres mi apoyo. Otro pasaje donde dice: de la boca de los niños se preparó la alabanza. Salmos 22:10, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Este pasaje, bueno, quiero aclarar, es un salmo mesiánico, donde se hace referencia en profecía a Jesús. De hecho, San Agustín, en su libro tanto de Trinitate como la ciudad de Dios, y en la réplica Maximino, aplica este pasaje a Jesús, alegando que efectivamente el Padre es el Dios de Jesús, pero no antes de su encarnación, sino, como dice el Salmo, desde el vientre de su madre. Entonces, no tiene el propósito de enseñar que los bebés pueden o deben de ser bautizados, ¿no? Cita el caso de Isaías, donde dice: desde el seno materno me llamaste. El caso de Pablo también, donde dice que fue apartado desde el seno de su madre. Jeremías 1:5, donde dice: desde el vientre de Dios me consagraste. En todos estos es muy importante lo que el pasaje dice. El pasaje no dice que ellos creían, ¿no? Ellos podían ser bautizados. Lo que esos pasajes dicen o enseñan es la total dependencia del hombre desde su nacimiento o incluso desde su concepción de Dios. Me parece que el apóstol lo dice en otras palabras cuando en Hechos 17 dice a los atenienses: porque en él existimos y somos. Es decir, desde nuestro vientre dependemos total y absolutamente de Dios, aun y cuando no podamos ejercer en él. Es cierto que Dios apartó a Isaías, a Jeremías y a Pablo desde el vientre de su madre, pero desde el vientre de la madre, ¿comenzaron a preguntar? ¿Desde el vientre de la madre anunciaron el evangelio? ¿O lo hicieron cuando nacieron? No es así. Entonces, el propósito por el cual Dios los apartó, según revela el contexto, es para el anunciar las buenas nuevas, tanto Isaías, Jeremías y Pablo, pero ninguno de ellos, aun y cuando apartados del seno de la madre, predicaron desde el vientre de ella, ni inmediatamente después de nacidos. Creo que efectivamente, reitero, como calma,
Luego Rodrigo introduce el tema del pecado original. Voy a tratar brevemente, no me gustaría meterme tanto en ese tema porque me gustaría que fuese un tema para un segundo diálogo, si me lo permite Andrés, pero bueno, ya que lo tocó, me gustaría mostrar primeramente, él cita el Salmo 51:7. Hay que recordar que los salmos son poéticos y por tanto, en cuanto al lenguaje poético, me parece a mí que es una hipérbole, porque yo le pregunto a Andrés, ¿cree la Iglesia Católica que los niños heredan el pecado y por tanto no son pecadores por sí mismos? ¿O bien cree la Iglesia Católica que los niños son pecadores? Porque o cree lo uno o cree lo otro. Si la Iglesia Católica cree que los bebés heredan el pecado en razón del pecado de Adán, es decir, el pecado original, ¿estarías de acuerdo, Rodrigo, en que eso los haría herederos del pecado, pero no pecadores? Porque por definición, un pecador es alguien que comete pecado, de tal forma que Salmo 51:7 no puede significar que David era pecado. De hecho, el contexto del Salmo 51 no es el pecado original, sino el pecado que David cometió por haber mandado matar al esposo de Betsabé. Romanos 3, todos han pecado. Efectivamente, todos han pecado, pero nuevamente ya vimos que la palabra todos es regida por un contexto. El pecar es llevar a cabo una acción, ejecutar un acto. De hecho, como saben, la palabra pecar es un verbo, se puede conjugar. Yo peco, tú pecas, él peca. ¿Un bebé puede pecar? Es cierto que todos los que han pecado se han apartado de Dios, pero un bebé puede pecar. Y si sí puede pecar, ¿qué tipo de pecado ha cometido un bebé? Y si se sostiene que el bebé ha pecado, entonces no se puede afirmar al mismo tiempo que ha heredado el pecado. De tal forma que yo presento esta disyuntiva, estimado Rodrigo. O el bebé hereda el pecado de Adán y por tanto no es pecador, o bien el bebé es pecador, y si así es, ¿qué pecado cometió? ¿Y cómo se puede arrepentir de ello? ¿Y cómo pueden saber que se ha arrepentido si no puede confesar? Y por tanto no ha heredado el pecado de Adán. Concluyo diciendo que hay un pasaje que es muy claro, donde se muestra que el hijo no lleva el pecado del padre. Ezequiel 18:20 dice, el hijo no llevará el pecado del padre. Me parece que en esta tarde estás defendiendo que sí, Rodrigo, por el pecado original, pero la Biblia dice, el hijo no llevará el pecado del padre, por lo que yo veo dos posturas, por un lado la que defiendes y por otro lado la bíblica. Yo quiero creer lo que la Biblia dice, el hijo no llevará el pecado del padre. Sigue diciendo, ni el padre llevará el pecado del hijo. La impiedad del impío será sobre él. ¿Qué significa esto? Que el pecado de Adán y sus consecuencias espirituales residen solamente sobre Adán, no sobre nadie más. Dice, y la justicia del justo será sobre él. El juicio se nos muestra bastante de cada uno de nosotros y no en algún pecado que nos haya sido generado. Por tanto, concluyo que la Biblia no enseña que los bebés deben de ser bautizados. Adelante, mi estimado Rodrigo. Vale, muchas gracias, Fernando. Pues a ver, el texto que hablas de Ezequiel habla de el hijo, pero hijos mayores, porque dicen que por cuanto el hijo fue inicuo, hizo tales cosas, ese morirá por su pecado. No hablaba de niños pequeños. Entonces, por eso ese texto no se puede aplicar al pecado original. Por otro lado, es cierto que el pecado original no es un pecado que cometen los bebés, es un pecado que se hereda, sí, es parte de la naturaleza humana, pero el hecho de que tenga el pecado dentro de la naturaleza humana lo hace pecador, ¿sí? No tiene que ejercer efectivamente el pecado para que sea considerado como tal pecador, puede tener esta mancha. Ahora, por otro lado, pues lo que sí está muy claro es que los bautismos bíblicos, la regla era que era el bautismo familiar, de familias completas. Así lo dice Hechos 2, 39 al 40, Hechos 10, del 24 al 48, Hechos 16, 15, Hechos 16, 33, Hechos 18, 8 y 1 Corintios 1, 16. Eran familias completas. Ahí no había preocupación de decir si había bebés o no había bebés, porque como les dije, la predicación era toda la familia. Ahora,
Hay algo que es muy interesante, que veo que Fernando confunde la predicación con la enseñanza. La predicación es simplemente el anuncio, el anuncio. Entonces, en ese sentido, cualquier apóstol podía anunciar el evangelio a toda la familia, y eso no quería decir que los bebés tenían que entenderlo, todos tenían que entenderlo, no. Era básicamente la predicación, y era el jefe de familia el que tomaba la decisión de que se bautizaran todos, porque en la antigüedad hay que tener en cuenta que era el jefe de familia el que tenía la autoridad. Nadie más podía tomar decisiones por fuera de la familia. De hecho, Tito se bautizó gracias a que digamos que su dueño le permitió bautizarse. O sea, no, los esclavos no podían bautizarse por gusto propio, ¿ya? Y eso lo vemos a Pablo cuando le escribe a Tito. Ahora, si hablamos de bautismos de individuos, yo hago otra vez el énfasis que el bautismo de individuos mayores era para castrados únicamente. No existía el bautismo, o sea, esa era una excepción del bautismo, porque el bautismo era de familias completas, sin más contemplaciones. Ahora, yendo otro poquito a la Biblia, yo cuando di las citas, yo no estaba hablando de que esas citas de los salmos y todo eso no eran citas de que los niños podían ser bautizados, sino que los niños, según la Biblia, pueden creer. A eso fue que me referí cuando di las citas de Salmos 8.2, Salmos 71.6, Mateo 21.16, Salmos 22.10, Isaías 49.1 y Gálatas 1.15. Por otro lado, bueno, siguiendo con el argumento bíblico, si vemos cuál es la importancia del bautismo, vamos a Gálatas 3.27 y dice así: en efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. No hay forma de revestirse de Cristo si no es por el bautismo. Entonces, si el niño no está bautizado, no está revestido de Cristo. Eso está garantizado porque así nos lo enseña Gálatas 3.27. Ahora, por otro lado, ¿qué otra cosa? Así como detallitos. Bueno, sobre la inmediatez. Hay algo que tú dijiste que es muy cierto, que en la praxis no todo el mundo bautiza a sus hijos a los 8 días, pero es porque la Iglesia Católica hace la advertencia de la importancia de bautizar niños, pero no le obliga a la gente. O sea, nosotros no tenemos como no somos polisivos en ese aspecto, pero sí se les advierte de la gravedad de no bautizar un niño. Por otro lado, bueno, el bautismo para nosotros sí es necesario, y ojalá lo más pronto posible se haga o sea, tan pronto el niño nazca. De hecho, creo que en México y en muchos países, si tú revisas los informes policiales, las sectas satánicas se roban precisamente a los niños que no han sido bautizados. Y si hacen eso es por alguna razón. O sea, si son hijos de Satanás y se encargan o se ponen a buscar precisamente niños que no hayan sido bautizados, su razón tendrán. ¿Qué otra cosita así que se me haya escapado de los detalles que has dicho? No. A ver. No. Bueno, no. Bueno, sobre la inmediatez del bautismo. Fíjate que otra cosa muy importante del bautismo de infantes que nos habla al respecto, y la Biblia nos habla es de la inmediatez del bautismo, ¿no? Hablando de lo que tú dices que en la praxis no es así. Pero la Biblia nos dice que la gente inmediatamente creía al jefe de familia, se bautizaban inmediatamente.
él y toda su casa, inmediatamente. Ahora, si el bautismo que se aplica en otras denominaciones no es inmediato, quiere decir que no es bíblico, porque el bautismo bíblico, sea para adultos o niños, es un bautismo inmediato, ¿ok? El bautismo aplazatorio es un invento posterior. La Iglesia Católica, después de muchos siglos, organizó el bautismo para adultos y lo volvió aplazatorio, metiéndole catequesis para que la persona tuviera primero esa catequesis y luego poder bautizarse, el bautismo aplazatorio. Pero el bautismo bíblico es inmediato. Entonces, si nosotros estamos hablando de bautismo de adultos o de bebés y no tenemos en cuenta el factor de que el bautismo bíblico es inmediato, entonces ahí estamos teniendo un gran desenfoque, porque estamos practicando un bautismo que fue creado por la Iglesia Católica siglos después, el bautismo aplazatorio, y no el bautismo bíblico como tal, que es el bautismo inmediato. Y hasta ahí dejo yo. Te doy el turno, Fer. Adelante. Gracias, Rodrigo. Bueno, como sabes, tú comenzaste el discurso, el diálogo. No sé si estás de acuerdo que efectivamente termine yo en el momento que tú digas que termina nuestro discurso. ¿Quieres que dé uno más y das otro y termino? O como tú me digas. Sí, haz y terminamos, nos despedimos y si quieres después cuadramos una segunda sesión, no hay ningún problema. Digo, nuevamente te agradezco. Quiero invitar a todos mis hermanos, a los miembros de la Iglesia de Cristo, a los miembros de las denominaciones religiosas, a que se den cuenta que efectivamente se puede compartir en amor, sin ofensas, sin descalificaciones. Me siento muy contento de haber tenido esta oportunidad. Doy mi última intervención, ya después pues Rodrigo da su conclusión breve, yo doy mi conclusión breve, prácticamente de despedida. Rodrigo menciona que el original es parte de la naturaleza humana, y concede Rodrigo que no es un pecado cometido, sino un pecado heredado. ¿Está bien eso, Rodrigo? ¿Estoy entendiendo bien? Ok, sí, entonces, si efectivamente no es un pecado cometido, sino un pecado heredado, entonces creo que Rodrigo estaría concediendo, con base en sus propias palabras, que el Salmo 51, donde David dice, pecador desde el seno de mi padre, no se refiere realmente a que haya sido un pecador, sino a una expresión hiperbólica para expresar el sentido profundo, el profundo sentido de David, de su arrepentimiento por haber cometido ese pecado tan terrible por el que le reprende el profeta Natán. Menciona Rodrigo nuevamente el bautismo familiar de Hechos 16:16, Hechos 18:8, Primera de Corintios 1:16, y menciona él, no había preocupación en ese entonces de si había bebés o no. Estoy de acuerdo, no había preocupación de si había bebés o no, y creo que la razón de ello es porque los apóstoles predicaban todos el mismo evangelio. Sabemos que hay un solo evangelio. Gálatas capítulo 1 nos dice, si algunos otros o un ángel del cielo nos anunciara un evangelio diferente, sea anatema. Entonces todos anunciaban el mismo evangelio, y el evangelio era el que creyere y fuera bautizado, es decir, fe y bautismo. Marcos 16:16, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, Hechos 2:38, y confiesen a Jesucristo como Hijo de Dios, Romanos 10:9 y 10, Hechos capítulo 8. Le hice yo una pregunta a Rodrigo donde le mencionaba, supongamos que un bebé puede creer y un bebé puede arrepentirse. ¿De qué se va a arrepentir ese bebé si lo único que ha hecho es nacer, ¿no? Y supongamos que puede arrepentirse. Si hay un bebé que crea y que se arrepiente, entonces sigue que hay otros que puedan no creer ni arrepentirse, en el caso de que pudieran y tuvieran de qué arrepentirse. ¿Cómo sabe la Iglesia Católica cuáles sí y cuáles no? ¿No? Porque el eunuco confesó que Jesucristo era el Hijo de Dios, y por esto es que Felipe le pudo bautizar. De hecho, si él no creía, le dice Felipe, no puedes ser bautizado, ¿no? Entonces, puesto que un bebé no puede creer y arrepentirse y confesar,
según la Biblia, después menciona Rodrigo que está confundiendo la predicación con la enseñanza, que los apóstoles predicaban, pero eso no significaba que necesariamente los demás tuvieran que entender eso que predicaban. Me parece que hay un pasaje que de hecho dice lo contrario, que es Romanos capítulo 10, donde dice el versículo 13, Romanos 10, 13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo puedes invocar a nadie en el cual no han creído? Es decir, si alguien no cree, no puede invocar. ¿Cómo cree? Sostengo que no puede creer, por tanto no puede invocar. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? Ahora, para creer, esto no es mucho que primero se escucha, pero ese escuchar no es ser el sentido auditivo, sino entender aquello que se está escuchando. El apóstol dice que ese oír. Después dice, ¿y cómo sin haber quien les predique? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? De esto se sigue que esa predicación que se hacía en el siglo I tenía como propósito que los recipientes de ella creyeran realmente el evangelio y no solamente que hicieran el sentido auditivo. Entonces, lo que también enseña que se predicaba a los que podían creer para que efectivamente lo hicieran y ese era su deseo. Rodrigo menciona que el bautismo de adultos era para castrarlos. ¿Sí dijiste eso, Rodrigo? Sí, okay, castrados sí, espirituales sí, o corporales. Yo pregunto entonces, ¿qué de la familia de Estéfanas? Porque Pablo nos dijo que él bautizó a Crispo, a Estéfanas, a su familia. Si Estéfanas tenía familia, me parece que de esto podemos concluir que él no era castrado. Entonces, pues eso de que el bautismo de adultos mayores era para castrados únicamente, creo que no es una enseñanza bíblica. Después, creo importante mencionar que San Agustín enseñó, lo sabes, mi estimado Rodrigo, que los bebés que no eran bautizados, que los bebés que morían sin bautismo iban al infierno. Obviamente la Iglesia en su enseñanza unánime dice esto no es así. Sabemos que la enseñanza de la Iglesia Católica es que se atienda a las enseñanzas de los santos padres siempre y cuando éstas estén de acuerdo con la enseñanza unánime de la Iglesia y no cuando haya cosas contrarias. Sabemos que a veces los santos padres se equivocaron. San Agustín escribe un libro retractándose de muchas cosas. Entonces, mi punto con esto es que un bebé que muere sin bautismo no va al infierno, porque la palabra de Dios nos muestra que de hecho los bebés no son herederos del infierno, sino del reino de los cielos. Mateo capítulo 18 dice así. Mateo 18 dice: y de cierto les digo, que hacen como uno de estos niños no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, los bebés son herederos del reino, no del infierno. Ahora, sabemos que al infierno van las personas pecadoras o con pecado. Si un bebé no va al infierno sino al reino, es porque no tiene pecado. Mateo capítulo 19 dice, ¿sí? Mateo 19:13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Dos cosas: los niños fueron a Jesús no para ser bautizados, estaban limpios para ir junto a Jesús. Y si los niños de ellos es el reino de los cielos, es porque no son pecadores ni heredaron el pecado. Sobre el bautismo inmediato, menciona Rodrigo, estoy de acuerdo. La enseñanza es que una persona inmediatamente crea, se bautice. Hay un pasaje bíblico que me parece claro. Hechos 18 dice: Cristo, el principal de la sinagoga, creyó en Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Es decir, inmediatamente creían, eran bautizados, ¿no? Ahora, Rodrigo y yo estamos de acuerdo en esto. Sin embargo, no me agrada decir esto, pero creo que no es nuevamente la práctica de la Iglesia Católica.
Por ejemplo, San Agustín, después de que él entiende que tiene que ser bautizado para ser salvo, después de dialogar con Simpliciano, maestro de San Ambrosio de Milán, pasa por un catecumenado donde es enseñado primeramente ciertas cosas en los primeros momentos que el bautizado inmediatamente. Simplemente también enseña que primero se tiene que ser dado durante cierto tiempo y aprender ciertas cosas y después son bautizados. Es decir, mientras que en la iglesia primitiva las personas escuchaban, creían, se arrepentían, confesaban a Jesucristo como Hijo de Dios y eran bautizadas para el perdón de los pecados, en la praxis de la iglesia católica, me parece a mí, vemos algo diferente. Esta es mi convicción, no he mostrado la suya. Las personas pueden utilizar este video, los argumentos de Rodrigo, los argumentos de un servidor. Y bueno, le doy Rodrigo para la discusión mía y mía. Gracias, Rodrigo. Gracias a ti. Entonces, ¿me tocaría hacer conclusiones o ya despedida? Si quieres, haz una conclusión y tu despedida, Rodrigo, sin problema. Bueno, te agradezco. No, pues, bueno, lo primero es que tú hablaste de Crispo, que solo bautizó a Crispo, pero más adelante tú acabaste de leer que Crispo creyó y con toda su familia y se bautizaron, o sea que sí, no era un bautismo individual el de Crispo, sino era un bautismo familiar. Tú mismo te contestaste este argumento. Ahora, sobre Mateo 18, dice así, Mateo 18:4, así pues, quien se haga pequeño como este niño, es el mayor en el reino de los cielos, ¿ok? Y en el 3 dice, yo os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como niños, os hacéis como niños, le está hablando a los adultos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, aquí le estaba hablando a los adultos y no estaba diciendo que los niños no debían ser bautizados, sino que los adultos debían ser como los niños para entrar al reino de los cielos. Y obviamente me imagino que le estaría hablando a adultos bautizados, ¿ok? Entonces, si le está hablando en ese sentido, que esos adultos bautizados tienen que ser como esos niños, está hablando de que esos niños podrían ser bautizados. Ahora, en los textos que él habla sobre eso, precisamente habla de que los que son como niños, no habla de los niños, sino los que se hacen como niños, heredarán el reino de los cielos. Y prueba de eso yo lo voy a mostrar en el mismo Mateo, pero vamos a ir al capítulo 5, las bienaventuranzas, y vamos a ver por qué esta afirmación no se refiere a que no se necesita el bautismo. Ok, vamos a ir. El versículo 3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si siguiéramos es la misma lógica de nuestro hermano Fernando, entonces los pobres de espíritu tampoco necesitarían bautizarse, porque de ellos ya es el reino de los cielos. Y si vamos también a ver el versículo, el 10, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que si a mí me persiguen por Cristo, yo no necesito que igual. Entonces, aquí vemos cómo nuestro hermano hace una especie de eisegesis sobre el texto de Mateo, y tomamos el mismo Mateo para demostrar que no se refería a el bautismo, porque entonces en ese mismo sentido ni los perseguidos ni los pobres de espíritu necesitarían bautizarse, porque de ellos también es el reino de los cielos. Sobre lo del bautismo de arrepentimiento, él habló que un bebé, una persona necesita arrepentirse para bautizarse. Al comienzo yo hablé que había 3 bautismos distintos, y el bautismo de Juan es el bautismo de arrepentimiento, el de Jesús no. Dice así Hechos 19, del 3 y el 4, dice, él replicó, pues, ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión o de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había venir después de él, o sea, en Jesús. O sea que en este aspecto,
Fernando está hablando del bautismo de Juan y no del bautismo de Jesús, que es distinto. El bautismo de Juan es bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Jesús es de salvación. Por último, ya por conclusión, nosotros decimos que, como la Biblia lo dice, para ser revestidos de Cristo hay que bautizarse, no hay otra forma. También la Biblia enseña que para entrar a la iglesia de Cristo hay que bautizarse, no hay otra forma. O sea, si un niño no es bautizado, entonces no es miembro de la iglesia de Cristo, no recibe la salvación, ¿sí? Y hablando del pecado original, Fer dijo que yo le podía conceder lo del Salmo 51, que era una hipérbole, ¿sí? Porque dice que desde el seno de mi madre nací con culpa, pero resulta que yo aclaré que pecador no solo es el que comete el pecado, sino también el que tiene la mancha de pecado. O sea, para ser pecador simplemente hay que tener el pecado hecho o heredado, simplemente. Entonces, en ese punto de vista, el Salmo 51 no es una hipérbole y se ajusta perfectamente a la doctrina católica. Por otro lado, la Biblia enseña que solo a través del bautismo se recibe el Espíritu Santo. Entonces, cuando no bautizamos a nuestros niños, no reciben el Espíritu Santo, no son revestidos de Cristo, no se les borra el pecado original, perdón. Sin el bautismo no pueden ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Sin el bautismo no pueden ser miembros de la iglesia. Sin el bautismo no reciben la salvación por gracia. Entonces, ¿en qué pasaría con el niño en ese sentido? Obviamente no va al infierno, pero la culpa sería de los padres por negligencia, no del niño. Ahora, sí es cierto que San Agustín dijo que los que no se bautizaban, los niños que no se bautizaban iban al infierno, pero hay que entender que San Agustín, y tú lo sabes muy bien, no siempre fue católico. Él venía de una secta que creo que es el epicureísmo, ¿sí? Y algunas de sus doctrinas estaban un poco combinadas, o sea, su teología tuvo alguna influencia de estas creencias tempranas en su fe. Y no siendo más, pues yo te agradezco muchísimo, Fernando. Fue un diálogo sumamente ameno, muy, muy enriquecedor, y qué bueno tener esta oportunidad contigo, y ojalá tengamos muchas más. Dios te bendiga, hermano. Gracias, te lo agradezco mucho, Rodrigo. ¿Te parece justo? Digo, a mí me lo parece, pero ¿te parecería justo que, puesto que empezaste, solo no voy a presentar argumentos nuevos, solo doy respuesta y me despido? ¿Te parece? Claro que sí, adelante. Bueno, de Mateo 18, donde se dice que cuando habla de los niños y dice de los tales, es el reino de los cielos. Mi punto no es que iban a ser bautizados o no. El Señor nos presenta como herederos del reino y no como del infierno, y por tanto, pues sin pecado, ¿no? O limpios de alguna mancha supuesta. Después hablas de los que se hacen como niños, no de los niños. Estoy de acuerdo. Sin embargo, si aquellos que se hacen como niños serán herederos del reino de los cielos, ¿no lo serán tanto más aquellos con los cuales se realiza la semejanza, a saber, con los niños? Me parece que la enseñanza bíblica es que sí. Después mencionas un argumento que me parece bueno, de los pobres de espíritu y de los perseguidos en espíritu. Se dice que de ellos es el reino de los cielos. Dices, sin embargo, si es como Fernando lo está argumentando, significaría que estos no necesitan bautismo. Me parece que cuando el Señor Jesucristo habla de las bienaventuranzas de los pobres en espíritu y los perseguidos, y se dice que de ellos es el reino de los cielos, está hablando de personas que han obedecido al Señor tanto durante su ministerio como aquellos que después de él lo harían. Es decir, aquellos cuyo destino es el reino de los cielos, y el Señor los refiere como los perseguidos. Y como los pobres en espíritu son creyentes que se arrepintieron de sus pecados, confesaron a Jesucristo como el Hijo de Dios y fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Mencionas que el bautismo es para ser hecho hijo de Dios, para ser miembro de la iglesia, para ser salvo. Estoy de acuerdo en que el bautismo es necesario para todo eso,
y que sin el bautismo no hay ninguna de estas cosas. Sin embargo, un niño no necesita ser salvo de algo, lo que la Biblia enseña que nace sin pecado. Es como querer ponerle a un niño una inyección que no necesita, pues no le va a ayudar, sino que le va a afectar en su salud. En cuanto al Salmo 51, mencionas que el pecado, ese pecador es no necesariamente por haber pecado, sino por la mente del pecado. Sin embargo, por definición, un pecador es uno que peca, así como un predicador es uno que predica y no uno que hereda la predicación, y así como un corredor es uno que corre y no uno que hereda la corrida, y así como un cantante es uno que canta y no uno que hereda el canto, así un pecador es uno que peca y no uno que hereda el pecado. Primera de Juan 4, el pecado es la transgresión de la ley, no es algo que se hereda, sino algo que se hace. Concluyo en este punto donde menciona que dependiente del bautismo de Juan, es decir, el bautismo de arrepentimiento. No es así. Es cierto que el bautismo de Juan es el bautismo de arrepentimiento, no lo niego. No digo que el bautismo de Cristo es el bautismo del arrepentimiento. Digo que el bautismo de Cristo es inseparable del arrepentimiento. Las palabras de Pedro, estos 2:38, arrepiéntanse y bautícense para perdón de los pecados. Creo que doy respuesta con ella de Rodrigo. Las personas que vean el diálogo van a poder escuchar los argumentos de Rodrigo y el mío. Te agradezco, Rodrigo, sobre todo por las personas que nos estuvieron viendo. Voy a descargar este video y lo voy a poner en el canal de YouTube. No sé si vayas a hacer lo mismo, Rodrigo. Sí, voy a hacer lo mismo. Conozcan también. ¿Cómo? ¿El canal de YouTube cuál es? Mi canal se llama Rodrigo Calvo. Así, sencillo. Ahí me pueden encontrar. Cristo en León, Guanajuato. Y bueno, es todo por mi parte. Rodrigo, te agradezco. Dios te bendiga y te envío un fuerte abrazo. Un abrazo, Fernando. Muchas gracias por compartir. Dios te bendiga y ojalá tengamos más oportunidades para seguir haciendo diálogos. Dios te guarde y gracias a todos. Bendiciones. Buenas tardes todos. Bye bye.